Lo que estamos viendo es San Pablo, el apóstol San Pablo. Preguntémonos qué tanto conocemos de Pablo. ¿Sale? O sea, ¿qué tanto conozco yo de San Pablo? San Pablo, sin San Pablo no hubiera iglesia así de fácil como la tenemos actualmente. Claro, el Espíritu Santo obró en San Pablo, pero sin Pablo no hubiera sido, no hubiera habido iglesia como la tenemos en la actualidad. La iglesia se hubiera quedado allá en Medio Oriente. El nombre de Pablo, el nombre hebreo es Saulo. Él se encuentra a nuestro Señor, primero los va persiguiendo y nuestro Señor, él va camino a Damasco a apresar a los seguidores del Señor Jesús y tiene una manifestación, una teofanía de parte del Señor Jesús y le dice al Señor Jesús, Saulo, Saulo. Y Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Porque Saulo sabía que esa luz, esa fuerza que lo cegó era del cielo. Y le dice, soy yo Jesús al que tú persigues. Y ahí empieza el cambio radical de Pablo. Pablo era una persona judía, pero con educación, con educación helenística. Los que tenían esa educación helenística era porque se habían formado en ciudades griegas. ¿Y cuándo nació Pablo? Pablo debió de haber nacido alrededor del año 5 de nuestra era, alrededor de 7, 8 años después que nuestro Señor Jesús. ¿Dónde nació Pablo? Pablo nació en Tarso, en una ciudad que se llama Tarso, donde más o menos tiene 300,000 habitantes. Ahí fue donde nació Saulo, que después él se hace mencionar como Pablo. En la antigüedad, los hebreos, el pueblo judío, tenían dos nombres. El nombre, su nombre original en hebreo, y adoptaban otro nombre para cuando salían fuera de su país, porque el idioma hebreo era muy difícil de pronunciar por los griegos, por los latinos. Y Pablo fue una persona de familia adinerada. Ese fue Pablo y nosotros lo estamos entrevistando y le vamos preguntando a Pablo algunas preguntas concretas y vamos viendo algunas citas bíblicas. Cada preguntita, todo lo que vamos siguiendo nosotros es de un monje. Ay, que se me olvidó cómo se llama ahorita, perdón. Carlos Mester. El monje Carlos Mester, uno de los mejores biblistas de Latinoamérica. Él es el que le hace esta entrevista a Saulo y las preguntas que se va haciendo se van contestando desde la Sagrada Escritura. Eso es lo interesante de este curso. Ya está también Sara con nosotros, Miriam, Ofelia, Maggie. Buenas noches a todas. Pues pidámosle a Dios nuestro Señor que nos dé la gracia de enamorarnos del Señor Jesús, así como Pablo. Pablo dejó muchas cosas para ser un misionero del Señor. Y Pablo era una persona siempre constante, perseverante, no le asustaba nada, porque las personas que nos encontramos con el Señor Jesús no nos asusta nada, porque sabemos en quién hemos puesto nuestra esperanza. Así lo dice Pablo en sus cartas. Sé en quién he puesto mi esperanza. Muchas personas vamos mucho a la iglesia, pero no razonamos, no estudiamos. Pablo era un estudioso.
Juan Pablo II, nuestro Santo Padre, era un estudioso. El Papa Benedicto XVI es un estudioso. En paz descanse. El Papa Francisco es un estudioso. A Santo Tomás de Aquino, un súper estudioso. San Agustín, un súper estudioso de la Sagrada Escritura. Y por eso fueron santos. Porque acuérdense, la fe no debe de ser un sentimiento. La fe que es solo sentimiento no dura y no crece. La fe debe de partir desde la razón. Cosas que podamos tocar, palpar. Así nos lo dice el evangelista San Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Les contamos lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado con nuestras manos, que es el Señor Jesús. Y para que tú y yo lo palpemos, lo veamos, tenemos que ser como Pablo, estudiosos, 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 e ir viviendo de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. Y por eso, acuérdense, cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, tú y yo nos tenemos que comparar con los personajes principales de la escena que nos está narrando nuestra iglesia. Por ejemplo, el domingo que acaba de pasar, que fueron las tentaciones. A ver, ¿tú quién eres? ¿Tú eres el desierto? Así seco, seco, árido para la fe. ¿Tú eres el demonio? ¿Tientas a los demás? ¿O tú eres Jesús? Tú eres Jesús que cuando te presenta el enemigo las tentaciones, tú desde el conocimiento de la palabra de Dios sabes dar respuesta al enemigo para que se aleje de ti. Y a la medida que uno va creciendo en el estudio y se va fortaleciendo en la lectura de la Sagrada Escritura, bien leída y comprendida con la iglesia, tú y yo vamos a ser esos Pablos. Hace mucho me tocó darles un curso a unas religiosas. Iba la madre superiora, iba con las junioras, son los grados que ellas van teniendo, las novicias, la de los votos temporales, votos perpetuos. Y yo les di Pablo y le pregunté a la madre superiora, le digo, oiga, madre superiora, ¿usted se animaría a decirle a todas sus alumnas que usted dirige, imítame a mí como yo imito a Cristo Jesús? Y se quedó callada la madre y dice, pues eso es un alto grado de, de, de fe. Dice, yo no me atrevo a decirle a mis hermanas, imítame a mí como yo imito a Cristo, porque soy débil. Y ya nos compartió algunas cosas ella desde su intimidad. A Pablo sí se atrevía a decirle a las comunidades que les hablaba, que les enseñaba, imítame a mí como yo imito a Cristo Jesús. Si tú quieres que en tu comunidad crezca la fe, que en tu comunidad haya caridad, empecemos a imitar a Cristo Jesús. ¿Y cómo imitar a Cristo Jesús? Acuérdense, 4 cosas especiales para imitar a Jesús. La primera, ya saben, ser misericordiosos como el Señor es misericordioso. Pero si tú y yo nunca hemos experimentado esa misericordia de Dios, yo todos los días experimento la misericordia de Dios. Imagínense más de 40 años inyectándome todos los días la insulina con toda la enfermedad que esto ha ido causando. Yo despierto y digo, bendito sea Dios, alabado sea Dios, gracias por tu misericordia. Si tú no experimentas esa misericordia, tú no la vas a poder compartir con los demás. Punto número 2, para imitar a Cristo, tratar a los otros como yo quiero que ellos me traten a mí. Aunque no te traten así, tú trátalos bien, para que se sonrojen de la vergüenza, dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12.
Luego ya de que tú tratas a los demás como que ellos quieres que como tú quieres que ellos te traten a ti, pues ¿sabes qué? No, no importa si no te tratan, tú lo haces porque has descubierto a Cristo nuestro Señor. Punto número 3, para imitar a Cristo, es esto para cada uno de nosotros, no juzgar a nadie. Nosotros no conocemos las circunstancias de las personas. Nosotros siempre nomás vemos una cara de la moneda. Si vemos a alguien que se agarra algo que no es de él, que nosotros sabemos que no es de él, ay, mira, se lo robó. Pero tú no sabes las circunstancias que lo llevó a hacer esa cosa. Por eso no hay que juzgar a nadie. Y la cuarta cosa para imitar a Cristo y poderles decir a los demás, imítame a mí como yo imito a Cristo, es siempre perdonar. Y acuérdense que perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor lo que te hicieron. Nos atrevemos a decirle a los demás, imítame a mí como yo imito a Cristo Jesús. Qué bueno que está Lourdes con nosotros, a Maggie, Sara, Ofelia, Miriam, Gracias, Brenda, maestro. Sí. Lourdes. Qué bueno que estamos aquí, pero les invito a que cada día experimenten más el estudio de la Sagrada Escritura, ¿sale? Es una orden que da el Señor en el Evangelio de Juan 5:39. Estudien las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y cómo vamos a amar a alguien que no conocemos? ¿Cómo vamos a anunciar a alguien que no sabemos qué es lo que nos promete, qué es lo que nos ha dado? Y ese es San Pablo. San Pablo y San Francisco de Asís son los personajes que yo he encontrado que imitaron más a Cristo Jesús. Ellos dos fueron los que más se dedicaron a la imitación de Cristo. Así que lo primero de esta noche, pedirle a nuestro Señor que nos dé esa gracia a todas de conocer a Pablo. Acuérdense, no se puede, no se puede uno enamorar de lo que no conoce. Déjenme buscar mis archivos porque no me acordaba que había apagado mi computadora y cuando apago mi computadora se me pierde todo. San Pablo Carlos Mester, aquí lo tengo. Préndete, Sésamo. Sara, Mande, maestro. ¿tienes las citas bíblicas tú ahí a la mano, Sara? ¿O no te las mandé? Sí, maestro. Pero a ver, déjame ver si las puedo. No, si nos estás viendo por el teléfono, no se puede, pero o- Estoy por el teléfono. ahorita la saco yo de mi teléfono, yo estoy en la computadora. Nomás Sí, maestro. permítanme un segundo. Pregunta para Brenda primero. Brenda, ¿qué tanto sabes de Pablo, de San Pablo? Estás en silencio. ¿Qué tanto conoces de San Pablo, Brenda? Ahí está, ya aparecí. Ya me apareció acá. Alguien se salió. ¿Por qué no se abre? No sé. Bueno, se lo voy a compartir de otra manera. Sí, maestro. Aquí está.
La pregunta que nos quedamos la semana pasada era, Pablo, ¿cómo modificó tu vida, tu conversión? Si tú y yo no hemos modificado nada, es lo que veíamos la otra semana. Y pueden ver, las que gusten, pueden ver los videos ahí en el canal. Ah, lo, ya se les compartió en la pantalla, ¿verdad? Ujú. La pregunta, con esa pregunta terminamos la entrevista la semana pasada. Pablo, ¿de qué manera la conversión a Cristo modificó tus planes? Si, por ejemplo, nosotros al conocer a Jesús no cambiamos nuestra forma de vida, entonces no es cierto que lo conocemos. Cristo siempre te lleva a un cambio en tu vida para mejorar. Y recordar lo que el Papa Benedicto XVI le decía a los jóvenes: recuerden, Cristo no quita nada y lo da todo. La otra semana veíamos que Pablo tuvo que dejar sus amistades, que Pablo tuvo que dejar su círculo social, que Pablo tuvo que dejar a su religión de alguna manera, porque se dedicó a comprobarles a sus hermanos judíos que Jesús era el Señor, que Jesús era el Señor. Y San Pablo en la carta a los Filipenses, veíamos que todo lo consideraba basura con tal de tener a Cristo Jesús. Es algo muy difícil el dejar cosas por Cristo cuando lo hacemos desde el sentimiento. Por eso les compartía que si nuestra fe está fundada en el sentimiento, en el sentir bonito, nunca vamos a crecer espiritualmente. Siempre vamos a estar como Zaqueo. Acuérdense, Zaqueo era chaparrito, de baja estatura. ¿Por qué? Porque no había tenido un encuentro con Jesús. Cuando busca ese encuentro con Jesús, Zaqueo crece tanto. Por eso nos dice el evangelista Lucas que se subió a un arbolito, creció, creció, creció. No les estoy hablando de estatura corporal, sino de estatura espiritual. Y por eso Jesús voltea y le dice: Zaqueo, bájate de ahí porque hoy voy a comer contigo, voy a cenar contigo en tu casa. Pregunta número 12. Acláranos, le preguntamos a Pablo, acláranos un poco más. Después de convertido a Cristo, ¿qué fue lo que hiciste con el oficio que aprendiste? ¿Llegaste a ejercerlo? ¿Cómo encontrabas empleo? Y Pablo sí encontró muchos empleos, pero eran empleos esporádicos. Eran empleos esporádicos, y esto también lo vimos la semana pasada, que tenía que andar un ratito trabajando aquí y allá, y ya luego otro rato ya se dedicaba a anunciar la buena nueva. Y también vimos todas estas citas bíblicas. Pero dice, la entrada de Cristo en su vida de Pablo provocó una situación nueva y diferente en la que fue obligado a buscar otra forma de sobrevivir. Por un lado, repentinamente Pablo fue arrancado de la comunidad judía, perdió el círculo de amistades que tenía y debió haber perdido también su clientela en medio de los judíos al grado que estos querían matarlo. Y esto lo tenemos en Hechos 9:23, cuando Pablo empieza a predicar, la gente pues lo ve como un traidor y por eso lo quieren matar. Por otro lado, viviendo en la nueva comunidad de los cristianos, Pablo fue enviado como misionario porque le tenían miedo. La gente decía, es el perseguidor, de veras no será una trampa. Y nomás viene para ver dónde vivimos, para luego llevarnos a la cárcel. Y por más de 14 años llevó una vida de misionero ambulante, sin domicilio, sin taller, sin clientela fija. ¿Cómo sobrevivir en esas condiciones? Le pregunta el padre Carlos Mester a San Pablo. Como misionero ambulante había varias alternativas de sobrevivencia, conforme a la costumbre de los profesores, filósofos, misioneros ambulantes de la época. Algunos de esos profesores imponían un precio para su enseñanza. Otros, más bien pocos, vivían de limosnas que pedían en las plazas, pero la mayoría se instalaba en alguna casa de familia pudiente como profesor particular de los hijos.
Allá vivían sin trabajar con sus manos como hijos de aquella casa, dependiendo en todo de esa familia y recibiendo de ella también alguna ayuda en dinero. Pablo no. Pablo es un trabajador que anuncia el evangelio, porque acuérdense que la mayoría de las personas que empezaron a creer en Cristo, sí había gente pudiente, unos cuantos, pero la mayoría eran personas que eran esclavos, esclavas, que eran las personas que hacían el aseo en la casa, que eran las personas que trabajaban en el campo las horas de sol a sol. Y por eso Pablo decide trabajar con sus propias manos, para que luego para que todos los convertidos en Cristo también se decidieran a anunciar el evangelio. A veces nosotros escuchamos algunas personas que hablan muy bonito al predicar en sus homilías y decimos, ay, si yo fuera como el padre fulanito, si yo fuera como el predicador menganito, sí anunciaría el evangelio, pero ellos se animaron a hacerlo. Y entonces, acuérdate que el Señor te va dando dones y talentos para que tú anuncies el evangelio. Y por eso Pablo, con todos sus dones, todos sus talentos que él tenía de nacimiento, empezó a anunciar este evangelio. Pero como Jesús, nuestro Señor tomó la carne de María Santísima, así Pablo dice, si voy a predicarle a los esclavos, me voy a hacer esclavo con ellos. Si yo les voy a predicar a los pobres, me voy a hacer pobre con los pobres. Y ahora bien, por cuestiones de principio, Pablo no aceptó ninguna de estas alternativas, aunque reconocieran los otros el derecho de recibir su salario. Él mismo insistía en negarse a aceptar un pago por sus enseñanzas, pues quería anunciar el evangelio en gracia, gratis. No aceptaba limosna ni ayudas para sí, a no ser de una sola comunidad. Sí lo ayudaban a Pablo, pero él no lo hacía por dinero. Si me dan bueno y si no también. Es lo que hacía Pablo. ¿Y por qué? Porque su gloria era anunciar a Cristo. Y tú y yo somos esa gloria de Cristo. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Y ahora veamos la pregunta número 13. Y aquí vamos a ir a una cita bíblica, por favor. Si pueden buscar Tesalonicenses 4 del 9 al 12. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 9 al 12. ¿Quién gusta leerla? Hay como 20 citas, así que, ¿quién quiere esta? ¿Tú, Sara? Sí, maestro, ahorita la busco. Sí, muchas gracias. A usted. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31. ¿Quién dijo yo que nos ayude a leerla? Tesalonicenses. Yo, profesor, Primera de Corintios, ¿qué? Capítulo 1, versículos del 26 al 31, por favor, Brenda. Después de Sara, ¿verdad? Sí, después de Ay, Sara. maestro. Okay. Sigo buscando tu. ¿Tesalonicenses qué, Memo? No, tú segunda de Tesalonicenses, 3 del 7 al 9, Carmelita. Yo del 9 al 12. ¿No? Ajá, capítulo 4 Ajá, del del 9 al 9. 12, Sara. Ajá, ya la tengo, maestro. Ok, nomás déjale, repito a Brenda su cita. No, yo me espero, claro que sí, maestro. A Brenda es primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. No, este no. ¿Cuál va a leer Sara, maestro? ¿Mande? ¿Cuál va a leer Sara? ¿Tesalonicenses qué? Capítulo 4, primera de Tesalonicenses 4, del 9 al 12. Bueno. Ay, 4. Y luego Brenda, primera de Corintios 1, 26, 31. Y Carmelita, segunda de Tesalonicenses 3 del 7 al 9. Segunda, Listo, ¿será? Ya del 3 al tenemos 9. esas 3 citas bíblicas. Adelante, Sara, te escuchamos, por favor. Sí, maestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Nosotros mismos hablamos de ustedes con orgullo en las iglesias de Dios, porque se mantienen firmes
y guardan su fe en medio de todas las persecuciones y pruebas que deben soportar. Estas han de ser para ustedes una muestra del justo juicio de Dios, pues deben mostrarse dignos de ese reino de Dios por el cual ahora padecemos, el juicio y la venida. Pero también es justo que Dios devuelva sufrimientos a los perseguidores y que a ustedes, los perseguidos, les dé el descanso con nosotros el día en que el Señor Jesús se manifieste glorioso y venga del cielo, ¿Otra vez igual? No. rodeado de su corte de ángeles. Entonces, la llama ardiente castigará a los que no reconocen a Dios y no obedecen el Evangelio de Jesús, nuestro Señor. Serán condenados a la perdición eterna, lejos del rostro del Señor y de la gloria irresistible. Vendrá aquel día para ser el glorificado en sus manos y para que todos admiren su obra en los que creyeron, entre los que están ustedes que acogieron nuestro testimonio. Estos son nuestros pensamientos en todo momento mientras rogamos por ustedes. Que nuestro Dios los haga dignos de su llamada y que por su poder lleven a efecto sus buenos propósitos, haciendo que su fe sea activa y eficiente. De ese modo el nombre de Jesús, nuestro Señor, será glorificado a través de ustedes y ustedes lo serán en él. Por gracia de nuestro Dios y de Cristo Jesús, el Señor. Amén. Gracias, Sara. Primera de los Tesalonicenses 4, del 9 al 12, Sara. Sí, maestro. Gracias. Ay, sí, fue del 4, sí, del 9 al 11. Porque a mí me sonó diferente. Creo que sí a ver, maestro, fue la primera de Tesalonicenses. Capítulo 4, versículos del 9 al 12. No, maestro, perdón. Yo veía otra cosa. Me pasé, perdón. Sí, sí, sí. Maestro, pero ya de Tesalonicenses está hasta 3, yo lo tengo así y No, luego ya sigue, es que esa segunda es sigue el que dice. Ajá, Ay, discúlpeme, ahorita voy. hay ¿Me cuidado, sí. disculpa? Sí, Ya gracias. escuchamos. Miren, yo dije, se me hace que me equivoqué de Biblia. Es una broma, ¿sale? Ay, no, maestro, perdón. Entonces, ya, No, no más que como estaba, Tesalonicenses 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 al 12, Sara, Sí, por perdón, favor. todavía me falta conocer más la Biblia, perdón, maestro. Ahí voy, ¿eh? Sí, Ya lo gracias. encontré. Ahí voy. Adelante, Sara. Entonces, seguimos. No olvidamos, hermanos, amados por Dios, en qué circunstancias fueron llamados. El evangelio que nos llevamos no se quedó solo en palabras, sino que hubo milagros y Espíritu Santo, dejándoles plena convicción y tampoco han olvidado cómo nos comportamos entre ustedes para su bien. A su vez, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del mismo Señor cuando al recibir la palabra probada, la alegría del Espíritu Santo en medio de fuertes oposiciones. De este modo pasaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. De hecho, a partir de ustedes, la palabra de Dios se difundió en Macedonia y Acaya, y más allá aún. Su fe en Dios se comenta en tantos lugares que no necesitamos decir más al respecto. Todos hablan del impacto de nuestra visita y de cómo se pasaron de los ídolos a Dios, pues empezaron a servir al Dios vivo y verdadero. A mí no me sale eso, maestro. Tampoco, perdón, que estoy No, haciendo. no.
A ver, ¿Tampoco? ¿sí o soy yo? Ok, a ver, profe. No, no, ahorita, Sara, que diga primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos de 9 al 12, dice, en cuanto al amor mutuo, no Ay, necesita que perdón. les escriba. Ya lo tengo, ahora sí. Adelante, adelante, Ay, Sara. perdone. No, Ay, no, yo no, no, creí no. que esta No, Biblia no. no, no, mira, Sara, diles, es para ver a ver si están despiertas. Sí, perdón, Pero ¿por ya qué lo la deja tengo. leer, maestro? Pobrecita, dígale que no. Adelante, Sara. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, ya, estamos en la 4, Ajá, del del 9 9 al ahora 12, sí, Sara, del 9 al 12. al 12. Ya, ahora sí, en cuanto el amor mutuo de hermanos, no necesitan que les escriba ya, que Dios mismo les enseñe a amarse unos a otros. Ya lo practican con los hermanos de toda Macedonia, pero los invitó a hacer todavía más. Aspiren a una vida ordenada, atienda, atendiendo a las propias necesidades y trabajando como con las propias manos como se los hemos mandado. Al observar esta regla será estimados por lo de fuera y no pasarán necesidades. Ahora sí, palabra de Dios. Te ¿O no, alabamos, Señor. maestro? Vamos, Sí, sí, Señor. sí, ahora sí, Sara, Ay, muchas gracias. perdón. No, no hay cuidado, Sara. Miren, San Pablo invita a la gente a trabajar, que no les dé vergüenza. A los griegos les daba vergüenza trabajar con sus manos. Era denigrante para el pueblo griego, porque acuérdense que ellos eran bien intelectuales, vivían de sus rentas, los ricos, y la gente pobre también aspiraba a eso. Así como cuando nosotros vemos que sale a un boxeador aquí en Guadalajara en sus carrazos, uno dice, wow, mira qué bonito carro, un día voy a tener uno de esos. Pero son falsas ilusiones, ¿verdad? Pero siempre el ser humano aspira a superarse. Y Pablo dice, mira, si tienes a Cristo, no necesitas nada más. Teniendo a Cristo lo tenemos todo. Y entonces tenemos que aprender también a dar testimonio de la verdad. Y el testimonio, el testimonio de la verdad se da cuando tú y yo vamos conociendo a estos personajes que nos va presentando la Sagrada Escritura. ¿Qué tenemos que aprender de María Santísima? Pues ya sus virtudes ya las sabemos: paciente, servicial, amable, bondadosa, generosa. Pues tú en tu vida empieza a imitar esas cualidades de la Virgen. ¿Cómo era Pedro? Pues a ver, descubro sus cualidades y las imito. ¿Para qué? Para que en un momento llegues tú también a imitar a nuestro Señor Jesús como Pablo. Imita a Pablo para imitar a Jesús. Vamos ahora a escuchar a Brenda, primera de Corintios 1, 26, 31. Brenda, por favor. Sí. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Fíjense, hermanos, en su propia condición. ¿Cuántos de ustedes tienen el saber humano o son de familias nobles e influyentes? Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios, y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir lo que es fuerte. Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo, lo que es nada, para reducir a la nada lo que es. Y así ningún mortal podrá alabarse a sí mismo ante Dios. Por gracia de Dios, ustedes están en Cristo Jesús. Él ha pasado a ser sabiduría, nuestra venida de Dios, y nuestro mérito y santidad, y el precio de nuestra libertad. Así está escrito: el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Gracias. San Pablo en otra de sus cartas dice, ¿de qué presumes si todo te ha sido dado? A los seres humanos, por eso el miércoles de ceniza nos decían,
polvo eres y en polvo te convertirás. Y tenemos que aprender a ver nuestras debilidades, a descubrir las debilidades de cada uno de nosotros. Pablo trabajó mucho en eso. San Pablo trabajó mucho en comprender a los demás. Cuando le decía, les enseñaba algo y no lo hacían, y decía paciencia. ¿Cuántos años me llevó a mí comprender el evangelio de Cristo? San Pablo estuvo 3 años en el desierto estudiando los dichos, milagros, palabras, obras de nuestro Señor Jesús y comparándolas con el Antiguo Testamento. 3 años de una actividad intelectual ardiente que vivió Pablo, y aparte ir interiorizando esta palabra de Dios. Y por eso dice, fíjense hermanos, ¿quiénes son los llamados por Dios? No son los intelectuales. ¿Para qué? Para que se vea que la gracia de Dios obra en nosotros. San Pablo también en su carta a los Corintios, capítulo 2 de Corintios, dice, cuando soy más débil, soy más fuerte, porque Cristo actúa en la debilidad. Y Carlos Mester va viendo todo esto y nos lo va contando con citas bíblicas en esta entrevista con San Pablo. La siguiente cita es la de Carmelita, que es 2 de Tesalonicenses 3 del 7 al 9. Carmelita, por favor. ¿Ya se durmió Carmelita? Está en Yo creo que silencio. sí. Está en Ya, silencio. Adelante. ok. Gracias. A ver, permíteme. 3 del 7. Al ¿Dónde 9. estás? ¿Dónde? Labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor es fiel. A ustedes los fortalecerá y preservará del maligno. Tenemos absoluta confianza en el Señor de que seguirán haciendo lo que les mandamos, como ya lo hacen. Que el Señor Carmelita, fije sus... Yo tengo otra Biblia, maestro. Carmelita, estás en la 1 de Tesalonicenses, es la 2. Arriba dice segunda. ¿Sí? A ver, espérame. Pues sí, segunda carta a los tesalonicenses, Capítulo 3 del 7 al 9. capítulo 3, sí, pues esa, 3 del 7, Al del 9. 7 al 9. Ajá. Es que yo me estaba leyendo desde el 3, del 7. Ok. Perdón. No, Uy, ya tú estamos dale. iguales. Dice que todos los trabajen, que todos lo trabajen, dice. Ya saben cómo tiene que imitarnos. ¿Está bien? Sí, sí, Ya Carmelita, saben gracias. cómo tienen que imitarnos, pues no vivimos sin control ni reglas mientras estuvimos entre ustedes. ¿Estoy bien? Sí, Ok. Sí, Muy bien, mi Maggie, te extrañé. yo No también. pedimos, no pedimos a nadie un pan que no hubiéramos ganado, sino que trabajábamos duramente noche y día hasta cansarnos para no ser una carga para ninguno. Teníamos, por supuesto, el derecho a actuar en otra forma, pero quisimos ser para ustedes un modelo que imitar. ¿Hasta dónde? hasta el 9, Carmelita, por favor. Ok. No, pues ya. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Carmelita. Vean la pedagogía que usaba Pablo, como la que Jesús le decía en su predicación a la gente. Sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Viene en Lucas 6:34 al 36. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Pablo también usa esta misma pedagogía. ¿Para qué? Para que la gente se atreva. Muchas personas no nos atrevemos a hacer cosas grandes
porque nos sentimos chiquitos ante la vida o ante los demás. Pero cada ser humano nacimos para hacer grandes cosas, para dejar huella aquí en la tierra. Ustedes, pues las mujeres me imagino que si tienen hijas, le pueden decir a su hija, haz los chilaquiles como yo los hago, hija, así de buenos. Es un ejemplo. Pero hablando en las cosas de Dios, en las cosas de la espiritualidad, ¿qué tanto nos atrevemos a decirle a los demás, imítame a mí como yo imito a Cristo Jesús? La siguiente cita para Maggie, Primera de Tesalonicenses 2 del 1 al 9. Maggie, por favor, ¿nos ayudas? Primera de Tesalonicenses 2. Capítulo 2 del 1 al 9. Por favor. Los comienzos de la iglesia de Tesalónica. ¿Sí estoy bien? Sí, sí, sí. Ya lo sabe uno con usted. Bien, abre, Señor, mis labios y mi boca. Mi boca proclamará proclamará tu alabanza. Bien saben, hermanos, que esa visita nuestra no fue en vano. Acabábamos de ser muy maltratados e insultados en Filipos, pero confiados en nuestro Dios, nos atrevimos a anunciarles el mensaje de Dios enfrentando nuevas luchas. Les dijimos verdades, no teníamos propósitos sucios y no hubo engaño. No, Dios mismo nos ha examinado y nos ha encargado su evangelio y por tanto nuestra predicación procura agradar, no a los hombres, sino a Dios, que penetra los corazones. Nunca los halagamos con palabras bonitas, como ustedes saben, ni tampoco buscamos dinero, y esto lo sabe Dios. Tampoco buscamos que la gente nos rindiera honores, fueran ustedes u otros, a pesar de que como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser pesados. Por el contrario, nos hicimos pequeños entre ustedes, imitando a la madre que juega con su criatura. Y era tal nuestra preocupación por ustedes que estábamos dispuestos a darles no solo el Evangelio, sino también nuestra propia vida. Tan queridos habían llegado a ser para nosotros. Recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas. Mientras les predicábamos el Evangelio de Dios, trabajábamos de noche y día para no ser una carga para ninguno. ¿Hasta el 9, maestro? Hasta 9, gracias. Gracias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Ah, Señor. Entonces acuérdense, Pablo usa esa pedagogía de nuestro Señor Jesús. Ojalá que todos aprendiéramos esa pedagogía, cómo enseñar el evangelio a los demás. Yo perdono porque aprendí de Cristo a perdonar. Yo no juzgo porque aprendí que Cristo no me juzga cuando me voy a confesar. Yo trato bien a todo mundo porque Dios me trata bien todos los días. Vamos a ir con Lourdes, a ver si Lourdes nos ayuda. Voy a compartir la pantalla, Lourdes. ¿Puedes ayudarnos a leer esa diapositiva, Lourdes, por favor? Trabajar con las propias manos era visto en la sociedad helenista. Vuelvo a empezar otra vez. Trabajar con las propias manos era visto en la sociedad helenista como un trabajo propio de esclavos e impropio para un hombre libre. El ideal de los griegos era una vida intelectual sin trabajar manual. De ahí que los otros misioneros, filósofos y profesores ambulantes cultivaban esa idea de la época. No trabajaron con sus manos y fueron sustentados por la comunidad. La comunidad, a su vez, los acogía de buen grado, pues
Veía en ellos un símbolo de ideal que todos querían alcanzar. De todos modos, ese ideal alimentado por todos y para todos solo era posible para una pequeña capa privilegiada de la sociedad. Gracias, Lourdes. En mi Ah, bolsa por morada eso hay Pablo, una bolsita dentro, una bolsita dentro. por eso Pablo empieza a trabajar con las manos, porque acuérdense que la mayoría de las personas en el mundo son pobres, ¿sale? O sea, sí tenemos para comer, pero pues no tenemos las grandes Ay, fortunas en el banco. Y Pablo quería dignificar a las personas. Pablo fue el primero que hizo el derecho laboral. ay, esto está muy bueno. Pablo fue el primero, Chiquito. Sí, Pablo una fue el bolsita. primero que enseñó a los otros a Sí, vivir todos venden amando a los demás. Vamos ahora con Maggie. Maggie, ¿puedes continuar, por favor, en las Sí. diapositivas? Al presentarse el pueblo como un misionero que vive del trabajo de sus propias manos, Pablo hace que el Evangelio entre por una puerta diferente, provoque una ruptura en la vida del pueblo y le presente nuevo ideal de vida. Pablo dice, empeñen su honra en llevar una vida tranquila, ocupándose de sus propias cosas y trabajando con sus propias manos. Así llevarán una vida honrada a los ojos de los de fuera y no pasarán necesidades. ¿Cómo entender los alcances de este texto? La gran masa urbana de aquel tiempo era de esclavos. Vivía en la necesidad, la pobreza, la esclavitud. Fue principalmente en medio de este pueblo en donde surgieron las primeras comunidades cristianas del mundo helenista. ¿Por qué helenista? Perdón, maestro. Porque tenía la cultura griega, la cultura griega le da mucho realce al cuerpo, a la estética, a lo intelectual. ¿Y se llamaba helenista esa El cultura? helenista, ajá, porque así vivió a Alejandro Magno, él, 3 siglos antes de que Cristo naciera, él impuso esa moda de vivir así, y pues toda la gente quería vivir de esa manera. Ah, ¿Se acuerdan de Paco Stanley y en paz descanse? Qué bonito soy, qué guapo estoy, cómo me quiero. ¡Mua, Ah, mua! Pues ah, más o menos con esta cosa era el ideal de los que vivían, los griegos, los sí, helenistas, Maggie, y sí. todas, ¿sale? ¿Algo? sí, ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno. no. Adelante, Maggie, por favor. El ideal alimentado por y para este pueblo estaba fuera de él, lejos de sus propias cosas, fuera de sus posibilidades, pues pues eran prisioneros de su condición de trabajadores asalariados y esclavos. Jamás podrían subir y alcanzar el ideal de una vida intelectual sin trabajo manual. En este texto, Pablo no propone un ideal lejano, sino que hace saber que para ellos la salida está en ellos mismos, ocuparse de sus propias cosas y trabajar con sus propias manos. Este es el camino para que el pueblo pueda salir de la pobreza y alcanzar una situación en la que no pasarán ya necesidades. El ideal, la vida honrada. Ya no es la vida del intelectual que no trabaja con las manos, sino la propia vida del pueblo trabajador. Aquello que antes era señal de esclavitud y motivo de vergüenza, es ahora fuente de vida honrada, no solo para los miembros de la comunidad, sino también a los ojos de los de afuera. Por ¿A qué ejemplo, se refiere con los ojos de los de afuera? a los que no eran cristianos. Ah, Y Pablo les da el ejemplo de Jesús,
que trabajaba con sus manos, que era carpintero, que Jesús era pescador. Y por eso dice San Pablo, se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Y acuérdense, Pablo invita a trabajar y a trabajar, porque la vida es puro trabajo. Y cuando nosotros lo hacemos desde Cristo, nuestro trabajo por Cristo, para Cristo y con Cristo, empezamos a ver las cosas de diferente manera. Mañana cuando ustedes se levanten no van a decir, ay, qué flojera, estoy desvelada porque el profe Memo nos hizo, duramos hasta las 12:30 de la noche en la clase. Al contrario, van a despertar con la fuerza del Espíritu, con el don de la palabra y platicando con el Señor Jesús que nos da fuerzas y nos renueva nuestras vidas. Y era lo que intentaba Pablo, que la gente desde la palabra encontrara sentido para sus vidas. Cada uno de nosotros tiene que encontrarle sentido a nuestra vida. Si Dios hoy nos ha regalado la vida es para algo, no para desperdiciarla, no para estar malhumorados, no para no contestarle a los demás, no para estar encerrados en nosotros mismos. Vamos a, mande, Maestro, pero invita a trabajar, a trabajar. sí, pero a trabajar, pero de una forma que no nos olvidemos de él o a trabajar y lo que nos dé por añadidura. No, a hacer lo que te corresponde, Maggie. Y todas, o sea, cada quien sabemos lo que tenemos que hacer y acuérdense que Dios solamente hace en nuestra vida lo que nosotros no podemos hacer. El ejemplo de esto es las personas que estamos enfermos. Dios no puede darme mis pastillas en la boquita y decirme, ándele, precioso, bello, hermoso, tenga, tómasela. Yo me la tengo que tomar y Dios en esa pastilla me cura o me mejora para el control de los que tenemos enfermedades así como la diabetes. A eso se refiere, Maggie. Sí, maestro, gracias. ¿Me ayudas con la siguiente? Maestro, Mande. se escuchó muy helenístico. Exacto. Usted es de esa cultura. Muy bien, Sara. Es una broma. No, sí. Memueleno. Usted se llama Memueleno. Gracias, adelante. Pablo dio ejemplo. Era un hombre libre que no necesitaba trabajar como un esclavo. Como misionero ambulante podía ser sostenido por la comunidad. Eso la comunidad lo hubiera aceptado de buena gana, pero rehusó hacer uso de ese derecho. Quiso trabajar con sus propias manos. De esa manera ayudaba a los hermanos pobres a romper la ideología dominante y a percibir en dónde estaba la fuente de la verdadera honradez. Fue en este punto exactamente en donde Pablo recibió los mayores ataques de los otros misioneros que no llegaban a entender su actitud y que pensaban más de acuerdo con la ideología dominante. Por ejemplo, fíjense, el Papa Francisco, ustedes han visto que el Papa Francisco cuando era cardenal, él se subía al camión con la gente. Nada de que andar en carros aparte ni nada. Se subía con la gente, iba a los barrios pobres. Por eso, por eso, desde cuando fue el cónclave de Benedicto XVI, que fue el Papa, él fue el que quedó en segundo lugar de los elegidos. Por ese trabajo que hacía. Pero ¿qué creen? Muchos le tiraban. Pura apariencia, sí. Pero ya ahora que es el Papa, a ver quién le tira, ¿verdad? Ser personas auténticas es lo que invitaba Pablo. Vamos a ver si vamos a leer 3 lecturas. ¿Quién quiere la primera, por favor? Pues tú dinos, Memo. Hechos 20, 33, 35, Carmelita, por favor. Hoy, ok.
Hechos capítulo 20, versículo Hechos, 33 al 35. permíteme, me lo dices muy rápido. ¿Hechos qué? Hechos capítulo 20, Ajá. versículos 33 al 35. La siguiente cita, Capítulo 20. la siguiente cita, primera de Corintios 4 del 11 al 13. ¿Quién gusta la segunda cita? Del 11. Yo, profesor. Ah, está bien, Brenda, por favor. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 11 al 13. Sale, por favor. Ok. Y una más, primera de Corintios 9, del 1 al 18. ¿Quién gusta leerla? No, todos no, espérense, uno por uno. Perdón, maestro, es primera, ahora sí la voy a rectificar bien. Primera de Corintios Ajá. 9 de Del 1 al 18. 1 al 18. Yo, maestro, la voy Gracias, buscando ya. gracias. Corintios. Empezamos con Carmelita, por favor, Carmelita. A ver, a ver si le apunté bien. Es Hechos 20. 20, ajá, Ajá. del Capítulo 33 al 35. 20, del 33 al 35. Ok. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Que nadie e incondicionado, que nadie e Codiciado. codiciado, plata, De nadie. codiciado plata, oro o vestidos. Miren mis manos que ellas, ay, espérame, casi no veo, perdón, es que ya me puse a la luz. Que nadie he codiciado, que nadie, ¿por qué de que nadie De haya nadie es. codiciado, de nadie he codiciado plata, oro o vestido. Miren mis manos, con ellas he conseguido lo necesario para mí y para mis compañeros, como ustedes bien saben. Con este ejemplo les he enseñado claramente que deben trabajar duro para ayudar a los débiles. Recuerden las palabras del Señor Jesús, hay mayor felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, Pablo se arrodilló con ellos y oró. Entonces empezaron todos a llorar y le besaban, abrazados a su cuello. Todos estaban muy afligidos porque les había dicho que no le volverían a ver. Después lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean, Pablo, trabajador, para enseñar a los trabajadores que tenían una gran dicha, porque Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y por eso cada quien debemos de vivir lo que el Señor nos va pidiendo. Ya, mamacita, ya para que te voy. ¿Ya me pones la gota? Ahora vamos a la otra cita, por favor, que es primera de Corintios 4, de versículos del 11 al 13. ¿Quién nos la iba a leer, por favor? Brenda. Yo, profesor. Adelante, Brenda, por favor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Hasta el presente pasamos hambre, sed, Perfecto, sí. frío. Somos abofeteados y nos mandan a otra parte. Nos cansamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos. Nos persiguen y lo soportamos todo. Nos calumnian y confortamos a los demás. Ya no somos sino la basura del mundo, el desecho de todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Vamos, Señor. Señor. Gracias, Brenda. ¿Se fijan? Se hace igual que todos, igual que Cristo, que tomó la condición humana y se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. San Pablo nos lo expresa en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Entonces, tú y yo tenemos que ponernos en los zapatos del otro para poder llevar el evangelio. Porque muchas personas podemos decirle a la gente,
hablar de algún tema sin que tengamos conocimiento de causa. No, mira, Memo, pues yo no sé por qué estás tan mal de la diabetes, tan fácil que es curarse, y a esa persona nunca le ha dolido ni siquiera la cabeza en su vida. Pues así es bien fácil dar los consejos, ¿verdad? Pero que alguien con diabetes te diga, mira, gracias a Dios tengo 40 años y no, y no me han cortado ningún pie, todavía sirven mis riñones, todavía mis ojos están bien, gracias a Dios, porque me he encontrado a Cristo Jesús, y Él es el que me alimenta, Él es el que me fortalece. Hagámonos uno con los otros. Aunque, por ejemplo, el hombre no se puede hacer mujer, ni la mujer puede pensar como el hombre, pero comprendámonos. Y eso es ponernos en los zapatos del otro. Vamos ahora con la cita de Sara, 1 Corintios 9, del 1 al 18. Sara, por favor. Ajá. A ver, maestro, usted me dice, ¿verdad? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Saber renunciar a los propios derechos. ¿Está correcto, maestro? Sí, dice, no soy libre. Sí, Sí. Ajá. No soy yo acaso libre. ¿No soy yo un apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor y no soy ustedes mi obra en el Señor? Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes yo soy y ustedes son en el Señor la prueba de que hago obra de apóstol. Escuchen pues lo que replico a quienes me critican. ¿No tenemos acaso derecho a que nos den de comer y de beber? ¿No tenemos derecho a que nos acompañen en nuestros viajes alguna mujer, hermana, como hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y nuestro mismo Cefas? Solamente a Bernabé y a mí nos negaron el derecho a no trabajar. ¿Qué soldados va a la guerra a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de sus frutos? ¿Quién cuida ovejas y no se alimenta con la leche del rebaño? Esto se les recuerda, no son solamente costumbres del mundo, pues la ley dice lo mismo. En efecto, en la ley de Moisés está escrito, no pongan bozal al buey que trilla. ¿Creen que Dios se preocupa de los bueyes? No, esto ha sido escrito para nosotros. A nosotros se refiere la escritura cuando dice que la palabra espera algo de su trabajo y que el que trilla tendrá parte en la cosecha. Si nosotros hemos sembrado en ustedes riqueza espirituales, serán mucho que cosechemos entre ustedes algunas cosas de este mundo. Si otros compartieron lo que ustedes tenían, con mayor razón lo podemos hacer nosotros. Pero no hicimos uso de este derecho y lo soportamos todo para no crear obstáculos. El Evangelio de Cristo no sabe que los que trabajan en servicio sagrado son mantenidos por el templo y los que sirven al altar reciben su parte de lo que ha sido ofrecido sobre el altar. El Señor ha ordenado de igual manera que los que anunciaran el Evangelio vivan del Evangelio, pero yo no he hecho uso de tales derechos ni tampoco les escribo ahora para reclamarles nada. Antes morí. Eso es para mí una gloria que nadie me podrá quitar.
pues como podían alardear de este anuncio del Evangelio. Estoy obligado a hacerlo, y pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Si lo hiciera por decisión propia, podría esperar recompensa, pero si fue a pesar mío, no quedar más que cumplir esto, ¿cómo podré merecer alguna recompensa donde el Evangelio gratuitamente y sin hacer valer más derechos de, de evangelizador? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Sara. Ah, nuestro Señor en el Evangelio dice, el trabajador tiene derecho a su trabajo. Pero a Pablo, como trabajaba, le empezaron a tirar bien duro, porque había personas que llegaban a las casas y llegaban a una casa de un pobre y decían, ay, no, mejor aquí no me quedo. Y se iban a la casa de la señora que tenía más dinero, que les ofrecía mejores comidas. Y eso era lo que atacaban de Pablo, los demás predicadores. Porque Pablo lo hacía porque Jesús lo llamó a hacer eso. Y ya otros nomás lo hacían para vivir bien, para estar bien, para vivir cómodamente sin tener que trabajar. Y por eso Pablo dice, ay de mí si no evangelizo. Y su evangelización es así, con su vida. Maggie, resumiendo, ¿no? Por favor, ahí en la pantalla, estas citas Resumiendo, bíblicas que vimos. resumiendo, el trabajo ocupa un lugar central en la vida de Pablo. Por medio del trabajo se hizo ejemplo vivo y ayudaba a las comunidades a comprender que era precisamente en su condición de trabajadores y esclavos en donde estaba la base para hacer surgir una situación nueva en la que el pueblo ya no pasase necesidad. Pablo quería hacer una sociedad civil donde todos trabajaran para todos, que Pablo lo logró en muchas comunidades. Ahí lo tenemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 al 47, donde todos tenían todo en común. Claro, cada quien comía lo que se le antojaba, pero no había quien se quedara sin comer. No había enfermo que no tuviera sus medicamentos. No había personas en la cárcel que no se les llevara la palabra de Dios, que se les ayudara a sus familias cuando eran padres de familia. Vean todo lo que hizo Pablo. Y cada semana yo me enamoro más de Pablo y cada día quiero ser más como Pablo. Ojalá que ustedes también, a Brenda, a Miriam, que hoy nos están acompañando por primera vez en este programa, a Lourdes, a Ofelia, que dice que ella mañana ve la grabación. Enamórense de Pablo. Sin Pablo no tuviéramos iglesia. Carmelita, por favor, sigue. Pregunta 14 de nuestra entrevista. Sí. Pablo, ¿cuál era tu salario? ¿Te alcanzaba para vivir? ¿Tenías otra fuente de ingreso? Todo indica que el salario de Pablo no debió haber sido muy alto, pues él tenía que trabajar de día y de noche para poder vivir sin depender de los otros. Pablo habla de cansancio provocado por el trabajo manual y de vigilias, es decir, horas extras. Pero aún haciendo vigilias pasaba necesidades. No tenía dinero ni para comprar comida ni ropa. No hablaba de hambre y desnudez. Vivía como un indígena. Imagínense ese predicador que cuando pasaba igual que Jesús, la gente se curaba solo al pasar su sombra sobre los enfermos. Que sus pañuelos, nosotros lo vimos aquí, se ponía alguien malo y decían en el taller, mira,
Ese es el pañuelo de Pablo, llévaselo y pónselo al enfermo y vas a ver que se va a curar. Dios obraba por eso en Pablo así, porque Pablo todo lo hacía para gloria de Dios. Vamos a ver una cita bíblica, 2 Corintios, Maggie, 11 del 7 al 15, por favor. Y Memo, mande. entonces, vigilias no es como ahora dejar de comer, esas eran horas extras. ¿Cómo? Ajá, porque el día, Carmelita, estaba dividido de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Y ya la Ajá. primera vigilia era de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda Vigilia. vigilia era de las 9 a las 12. Eran las horas extras, Ajá. vigilias. Y ahora, ¿por qué le dicen vigilia a no comer carne, a no comer cosas de esas? Pues lo toman de ahí para estar alertas. Los que vigilaban las murallas en tiempos de nuestro Señor Jesús, ellos no dormían, estaban en vigilia, estaban atentos y se veían un polvaderón por allá a lo lejos, avisaban a todos y todo el pueblo se amaba y por si los venían a atacar. Era lo que hacían los vigilantes, Órale. estar atentos al Ajá. enemigo. Segunda Gracias, de Gracias, Corintios, Carmelita. gracias. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos del 7 al 15, y vamos a pedirle a Miriam que si Miriam puede buscar también Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 10. Segunda de Corintios 11, ¿qué? 11 del 7 al 15, tú, Maggie, por favor. Y Miriam, ¿sí está Miriam o ya se fue? Sí, sí estoy. Tú, Miriam, ¿nos ayudas a Segunda de Corintios 6 del 1 al 10, por favor? Muy bien, sí. Gracias. Adelante, Maggie, cuando lo tengas, A ver ¿sale? si lo encontré bien. Abre, Señor, mis labios y mi Y mi boca. boca proclamará tu alabanza. ¿No habrá sido mi pecado el haberme rebajado para ustedes, para que ustedes crecieran? ¿Sí es maestro esta? Sí, ¿No habrá sido mi pecado el haberme rebajado para que ustedes crecieran? Yo les he entregado el Evangelio sin cobrarles nada. A otras iglesias despojé, recibiendo de ellas el sustento para servirlos a ustedes. Cuando me encontraba entre ustedes y estuve necesitado, no molesté a nadie, sino que los hermanos venidos de Macedonia me dieron lo necesario. Me cuidé de ser un peso para ustedes y todavía me cuidaré. Ahí está mi desafío y se lo digo por la verdad de Cristo que está en mí. Nadie en la tierra de Acaya me igualará en este punto. ¿Por qué? ¿Acaso porque no los amo? Dios lo sabe, pero lo hago y lo seguiré haciendo para quitar toda posibilidad a los que buscan cómo competir conmigo y pasar por iguales a mí. En realidad, son falsos apóstoles, engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que se merecen sus obras. Palabra de Dios. te alabamos, Te Señor. alabamos, Gracias. Señor. Gracias, Maggie. Acuérdense, en la iglesia no debe de haber competencias, porque todos trabajamos para el mismo Señor y a todos nos van a pagar igual. Pero a veces en las comunidades empieza a haber ese tipo de competitividad. Y yo quiero ser más que doña fulana, yo quiero ser más que don Mengano. No, 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 no. En la iglesia, en la iglesia, entre más tengamos a Cristo, más vamos a trabajar y no vamos a competir, al contrario, nos vamos a dar la mano. Y en tiempos de Pablo, acuérdense que Pablo era odiado por los judíos y odiado por los cristianos. Y nomás estaban buscando un pretexto para atacarlo.
Y Pablo les dice a la comunidad de Corintios, se me hace que la regué en no haberles cobrado nada, porque ya andan diciendo que no les enseñé nada. Vamos ahora a escuchar a Miriam, segunda de Corintios también, 6 del 1 al 10, Miriam, por favor. Es donde dice, somos pues los ayudantes de Dios. Sí, Dice, somos pues los ayudantes de Dios. Y ahora les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. Dice la Escritura, en el momento fijado te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Este es el momento favorable. Este es el día de la salvación. Nos preocupamos en toda circunstancia de no dar a otro ningún pretexto para criticar nuestra misión. Al contrario, de mil maneras demostramos ser auténticos ministros de Dios que lo soportan todo, las persecuciones, las privaciones, las angustias, los azotes, las detenciones, las oposiciones violentas, las fatigas, las noches sin dormir y los días sin comer. Se ve en nosotros pureza de vida, conocimiento, espíritu abierto y bondad, con la actuación del Espíritu Santo y el amor sincero, con las palabras de verdad y con la fuerza de Dios, con las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos. Unas veces nos honran y otras nos insultan. Recibimos tanto críticas como alabanzas. Pasamos por mentirosos aunque decimos la verdad, por desconocidos aunque nos conocen. Nos dan por muertos, pero vivimos. Se suceden los castigos, pero no somos ajusticiados. Nos tocan mil penas y permanecemos alegres. Somos pobres y enriquecemos a muchos. No tenemos nada y lo poseemos todo. Palabra de Dios. Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. ¿Por qué Pablo habla de que no son pobres, pero son ricos? Porque acuérdense que nuestro Señor Jesús habla del tesoro escondido, de la perla preciosa en el capítulo 13 del libro del Evangelio de San Mateo. Y Pablo está seguro que ha encontrado esa perla preciosa, ese tesoro escondido. Y la riqueza más grande que puede tener un hombre es encontrarse, que Cristo lo haya encontrado. Cuando nosotros buscamos a Dios, es porque Dios ya nos ha encontrado a nosotros. Y por eso pone este deseo ardiente en nuestro corazón de querer aprender de la palabra de Dios, de querernos desvelar, de querer aprender cada día más de Él. Porque el Señor ya nos encontró y nos está abrazando a cada uno de nosotros en este momento. No somos nosotros los que venimos por nuestra decisión. Es una decisión que desde la eternidad el Señor puso en nuestros corazones, de leer estas citas bíblicas, de ir aprendiendo. ¿O ustedes creen que yo planeé a conocer a Carlos Mester, el autor de los libros que estamos leyendo? Yo alguna vez oí de él. Y cuando les propuse hace unos meses ir viendo a Pablo, me encontré esa riqueza que tiene Carlos Mester de San Pablo y dije, wow, de aquí soy. Y he ido leyendo todos los libros que tiene el padre Carlos Mester, el monje Carlos Mester, sobre San Pablo, y cada día digo, wow, yo quiero ser como Pablo, yo quiero ser como Pablo. Dice, una de las causas del salario insuficiente de Pablo era estar viajando siempre y no tener un domicilio fijo. Maggie, ¿se gasta mucho cuando uno anda de viaje? Ay, sí, ¿Se fijan? todo cuesta. Imagínense Pablo que tenía que estar cambiando y cambiando y cambiando, pagando el siguiente pasaje y todo, aunque los transportes no eran como en esta época, también costaban. Por eso no lograba poner un establecimiento propio, tener una clientela estable, hacerse de fama profesional que le pudieran atraer a los compradores de tiendas o de otros productos de cuero que él hacía. Porque luego lo perseguían y la gente lo cambiaba de estado o de pueblo. En la mayoría de los lugares por donde pasó Pablo debió haber vivido de algún empleo conseguido en algunos de los talleres que solían estar junto al mercado.
En Corinto tuvo la suerte de encontrar a Aquila y Priscila y con ellos consiguió empleo. ¿Me ayudas, Carmelita, por favor? Sí, claro. En Efeso, en donde pasó 3 años, no tuvo tanta suerte según, ay, me tapa una palabrita. ¿Me Según pueden decir? parece, según Ah, parece. según parece, pues escribía a los corintios. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. De todos modos, Pablo en Efeso enseñaba diariamente en la escuela de un tal Tirano, una variante del texto que se conserva en el llamado Textus Occidentalis. Dice que la enseñanza diaria se hacía entre la 5ª y la 10ª, lo que significa entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, es decir, durante la hora del almuerzo y del descanso. El resto del tiempo tenía que trabajar en el taller desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. No tenía otras fuentes de ingreso a no ser una ayuda que recibía de la comunidad de Filipos. Cuando era necesario, él sabía hacer una colecta y pedir dinero, pero no para sí, sino para los otros, los pobres de Jerusalén. De esa manera hacía que compartieran. Gracias. La última cita de esta noche, Hechos 19 del 8 al 10. ¿Quién gusta leerla, por favor? Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 8 al 10. ¿Quién dijo yo? Ya se durmieron, se me hace. No, Hechos 19. ya, yo. Hechos 19 del 8 al 10, por favor. Carmelita. Oh, bueno, yo gané. Ah, perdón. No sabía que yo había ganado. 8. Dice aquí, 19 del 8, no encuentro el 8, aquí está. 10. Pablo entró en la sinagoga y durante 3 meses les habló sobre el reino de Dios tratando de persuadirles. Al ver que algunos en vez de creer se endurecían más y criticaban públicamente el camino, se separó de ellos, tomando aparte a sus discípulos y diariamente les enseñaba en la escuela de un tal Tirano, desde las 11 hasta las 4 de la tarde. Hizo esto durante 2 años, de tal manera que todos los habitantes de la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, pudieron escuchar las palabras del Señor. Hasta ahí, ¿verdad? Sí, gracias, gracias, Palabra Carmelita. del Señor. Te alabamos, Señor. Vamos, Señor. Pablo no se daba por vencido nunca. Y igual tú y yo nunca tenemos que darnos por vencidos, siempre tenemos que seguir luchando y luchando para encontrar la felicidad. La felicidad solamente se encuentra en Dios. Muchas personas queremos encontrar la felicidad en las cosas, en personas, pero no. La felicidad auténtica del ser humano la encuentra cuando se encuentra con Cristo, como Pablo. Pidamos esta noche tener ese encuentro personal con el Señor Jesús y veamos cómo nuestra vida se ilumina. Y el Señor Jesús nos dice, Carmelita, ¿por qué me buscas? Lourdes, ¿por qué me buscas? Maggie, ¿para qué me buscas? Brenda, ¿por qué y para qué me buscas? Sara, ¿por qué me buscas? Memo, ¿para qué me buscas? Y creo que la respuesta es porque quiero vivir pleno, porque quiero dejar huella en este mundo. Quiero que dentro de 500 años, 600 años, se diga todavía, existió un Guillermo Covarrubias. Y no que dentro de 4 generaciones, mis tataranietos ni siquiera sepan cómo me llamo yo. Para eso quiero encontrar al Señor Jesús, porque quiero trascender este plano que tiene un principio y un fin, pero la eternidad no tiene ni principio ni fin.
Y eso es lo que enseñaba Pablo, que cuando nos encontramos con Cristo, ya no nos da miedo nada. Podemos ir creciendo y creciendo y creciendo y cada día ser esos testigos oculares del Señor, que lo podemos palpar con nuestras manos, ver con nuestros ojos y abrazar con nuestros brazos. Carmelita, ¿con qué te quedas esta noche con estas dos preguntas que le hicimos a Pablo? Si tenía un sueldo, Ajá, no, pues que él trabajaba sin sueldo y se sacrificaba mucho. Y de la palabra, que para, ¿cómo fue la pregunta? ¿Para qué quiero a Dios? ¿O cómo ajá, quiero a Dios? así es. ¿Para qué lo Sí. buscas? ¿Para qué lo Ah, quieres? ¿para qué ¿Para lo qué? busco? No, pues Ajá, para todo, para mí Dios y la Santísima Virgen son indispensables en todas las vidas. Siempre están presentes con nosotros, con eso me quedo. Y de Pablo, bueno, pues que sigue, sigue sorprendiéndonos más. A mí me sorprende mucho cada día todo lo que hacía, combinado con evangelizar, trabajar y hacer todo a un tiempo. Con eso me quedo. gracias, gracias, Carmelita. Brenda Padrón, ¿vuelves para el otro jueves si Dios nos da licencia y nos da vida? ¿Con qué te quedas, Brenda Padrón? Sí, si Dios me lo permite, profesor. Me quedo con que, bueno, de lo que decía Pablo, sé en quién he puesto mi esperanza Así es. y que era muy constante, muy estudioso, muy trabajador. Así quiero ser constante como Pablo. Y estas cosas se van adquiriendo poco a poquito, pero que no caigamos en los extremos, que dejemos que Dios sea el que obre en nosotros, ¿sale? Porque a veces las personas que somos voluntariosas y que decimos, oh, sí puedo, adelante, a veces ya luego empezamos a creer que nosotros somos los que hacemos y no, por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Por eso ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Gracias, Brenda. Miriam, ¿qué te pareció la clase? ¿Con qué te quedas, Miriam? Y si vuelves, Primero Dios que sí, sí, pues es mucha información, muchas lecturas que hay que ir analizando, yo creo poco a poco después, pero me quedo con la pregunta que hizo usted, que le hizo a la monjita que si estaba lista para o algo así como que los sí, demás sí, vieran en ella, a Cristo. ajá, a Cristo. Eso quisiera algún día decírselo, pues aquí a mi alrededor. Con eso me quedo. Gracias, Miriam. Lourdes, ¿con qué te quedas, Lourdes? Estás en silencio, Lourdes, ya. Ah, Gracias. no, pues me quedo también con, como dijo, de ser constante y aprender de Pablo, ¿verdad? De a uno ganarse las cosas con trabajo. Con eso me quedo. Muchas Y gracias. preservar también, ¿verdad? En preservar pues sí, para que vean a Jesús en uno. Muchas gracias, Lourdes. Sara, ¿con qué te quedas, Sara? Pues lo que dice Paulo, o sea, de que él tuvo que trabajar y pues fue con sus propias manos y tuvo que hacer muchos sacrificios, que a veces que es lo que más trabajo me da en ese sentido, los sacrificios, la constancia, el seguir pues sus enseñanzas. Pues sí, sí es muy interesante la vida de Pablo, pero sí, pues todavía me falta muchísimo, maestro, para algún día llegar a imitar, aunque sea una mínima parte de todo lo que hizo él. Entonces sí es muy bonita su vida, todo lo que hizo. Él cambió de ser un perseguidor a él ser perseguido. Así Y es. pues sí, fue lo que le tocó a él vivir y él tomó ya
su papel cuando él ya descubrió a Jesús y pues él quiso seguir adelante, enfrentando lo que viniera. Entonces, muy bonita su historia, maestro. Muchas gracias. Gracias, Sara. Maggie. Pues que trabajemos día y noche como la policía, siempre en vigilia, para poder imitar a Cristo. Gracias, Maggie. Así es, Así es decía, todos ¿no? los La días. policía siempre en Así vigilia. es, así es. Siempre estar alertas y encontrarnos con este Jesús en nuestro caminar. Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 9, que Pablo va por el camino, nos dices, tú también puedes ser esa afortunada o ese afortunado donde Cristo te sale en tu camino y te dice, ¿por qué me buscas o por qué no me buscas? Y ¿Sabe qué, maestro? cuando nosotros lo podemos detectar a él en las personas que nos rodean, entonces vamos por buen camino y algún día vamos a poder decir como nos decía, creo que era Miriam, decirle a los de nuestro alrededor, imítame a mí como yo imito a Cristo Jesús. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Acuérdense, siempre en la noche cuando duerman, hagan un responso por las ánimas benditas del purgatorio. Dale, Señor, el descanso eterno, Y que Para luzca para ellos la eterna luz. que descansen en paz, Así así sea. sea. que por la gran misericordia de Dios las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Así sea. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que pasen buenas Amén. noches. Buenas Gracias, noches. Buenas maestro. noches, Buenas noches a doctora. todos. Maestro, que Dios lo bendiga. Gracias. Hasta Hasta mañana. igualmente. luego. Hasta Buenas mañana, noches. si Dios quiere. ¿Por qué no entró Lupita Arregui? Porque salimos muy tarde de los ejercicios y ella estaba cansada. Ah, bueno, pero está bien. Sí, no, yo la llevé a su casa. Ah, muchas gracias. Bueno, Sí. nos veremos. Gracias. Gracias. Hasta Maggie, luego. ya Gracias. ven, ¿Dónde? te extrañamos en la clase. Ay, muchas gracias. Yo también las extraño. Una semana más. No mientas, ni siquiera te Sí, acuerdas de nosotros. sí, me acuerdo, ¿cómo no? Créanme que me acuerdo más. Ay, Porque Dios cuando mío. se te presenta, No prendes tu cámara para no, que no te veamos cómo te estás riendo. Ay, sí, las voy a extrañar. de veras, cuando Ahora, estás Memo te con, dijo una cosa, que si gastabas mucho en el viaje, ¿o qué te sí, dijo? sí, Sí. sí, me Pues preguntó bien, eso. los diarios se la pasa de shopping. Ay, es ¿Cómo que no va aunque a no gastar? quieras salir, no, y lloviendo y con nieve y con lo que quieras. ¿A poco? Cuando, cuando estás con gente que siempre estás, como que es más fácil. Cuando estás con personas que no conviven mucho, como que Ajá. se te presenta más la prueba y dices, ay, joles, tengo que imitar a Pablo. Ah, órale, Tengo fíjate. que- Qué Sí, bueno, qué buen comentario ese, ¿eh? cuando estamos con nuestra familia nuestra celulita, pues qué suave. Pero cuando ya estás en otras partes, dices, "Ay, aquí tengo que poner en práctica todo esto. Y cuesta, cuesta. Pero aquí Yo estamos. creo que. Bueno, Nos qué bueno, mi veremos, yo Maggie. creo que hasta una semana más, Bueno, probablemente. Sí, muchas primeramente gracias, Dios, aquí por Carmelita. este medio nos escuchamos. Sí, que duerman ¿Eh? bien y que Dios te descansen. bendiga y que Gracias. todo Igualmente, resulte bien. Bye. y Buenas noches a gracias. todos. Gracias, maestro. Gracias, Maggie. Gracias, Hasta Carmelita. Gracias, luego. Buenas Lourdes. noches, Buenas noches. Nos vemos mañana, si Dios quiere. si Dios quiere.